para el proyecto de prefactibilidad a nivel de ingeniería básica, diseñar los criterios de focalización que se utilizarán para seleccionar a las familias beneficiadas de este programa, realizar un borrador del contrato de propiedad conjunta de manera de poder acompañar a los equipos municipales durante toda la gestión de este proyecto y, por supuesto, transferir las capacidades tanto administrativas como técnicas, porque finalmente va a ser el municipio quien se hará cargo de esta planta fotovoltaica. Esto tiene una mirada integral, ¿cierto?, donde participa la ciudadanía, hay difusión, se miden los impactos, hay perspectivas de género y transferencia de capacidades. La etapa de este programa tiene que ver con una postulación. Nosotros iniciamos este concurso, nos hicimos un llamado a nivel nacional a todos los municipios por ahí por febrero de este año. Postularon más de 60 municipios y finalmente, ¿cierto?, quedaron seleccionados bajo los criterios técnico-administrativos 59. Luego de la postulación viene el diseño de la planta fotovoltaica con una visita técnica, taller participativo, donde también se involucra el equipo municipal para definir técnicamente el emplazamiento, por ejemplo, de la planta. Y finalmente viene la etapa donde acompañamos administrativamente y jurídicamente al equipo municipal para que pueda lograr, ¿cierto?, implementar estos proyectos. Los resultados de este concurso, como les comentaba anteriormente, son 59 comunas, abarcando en 15 regiones. Tenemos un presupuesto como Ministerio de Energía para abordar alrededor entre 5 y 6 proyectos, los cuales están en este momento en etapa de definición y con un tope de capacidad instalada de hasta 300 kilowatt peak. Comentarle que estos proyectos que no son seleccionados para ser implementados directamente por el Ministerio de Energía, también estamos trabajando en forma paralela para que aquellos diseños que ya queden listos, ¿cierto?, consigan financiamiento a nivel regional y donde también vamos a hacer un acompañamiento exhaustivo en la implementación de esto. Agua rural solar. Esta otra iniciativa, como todos bien sabemos, tiene que ver con el alto costo, ¿cierto?, que ha significado la energía eléctrica y principalmente para estos sistemas que son SCR, Centros Sanitarios Rurales. También se realizó un concurso por intermedio de la agencia. Esto fue por el mes de marzo de este año, se hizo un concurso a nivel nacional. Y el objetivo, ¿cierto?, es otorgar asesoría técnica a los SCR para lograr una solución de eficiencia energética y energía renovable, donde le podamos mejorar sustancialmente los costos de energía eléctrica de hasta un 60% en la operación de estos propios SCR. Como ministerio estamos comprometidos con ello a desarrollar este proyecto de energía sostenible, realizar visita técnica, acompañamiento también con cada centro rural y transferir competencias, ¿cierto?, para que ellos puedan estar muy al tanto del diseño de proyecto que le estamos realizando. El resultado de este concurso de los sistemas sanitarios rurales, tuvimos 30 postulaciones adjudicadas, estamos abarcando 7 regiones del país en 19 comunas del mismo. Se espera que para el segundo semestre, a fines de este segundo semestre del 2025, podamos llegar a poder licitar las implementaciones de estos servicios sanitarios rurales. En un tercer eje tenemos lo que es Techo Solar Público 2.0. Y acá contarle un poco, esto viene
de la primera versión del programa, que fue Techo Solar Público, un programa impartido e implementado desde el Ministerio de Energía, y ahí algunos datitos, por ejemplo, 226 proyectos implementados, en ese momento en las 13 regiones del país, y con una capacidad de 5.8 megawatts. Si bien es cierto, este programa tuvo su inicio y su fin, esta versión 2.0 lo que hace es invitar a los distintos servicios a nivel país a que postulen a través del Ministerio de Energía, y una vez cumpliendo, ¿cierto?, los requisitos administrativos y técnicos, el área de energía renovable de la agencia visita estos edificios, se le realiza un informe de prefactibilidad y luego viene un acompañamiento para que cada servicio con recursos propios o, como por ejemplo, mediante un modelo ESCO, puedan llegar a implementar estos sistemas. Hubieron 5 llamados, de los cuales ya vencieron los primeros cuatro, y queda el 5.º llamado, que es la etapa, esto va a ser el 3 de diciembre del 25. A la fecha han postulado 411 edificios públicos. Algunos datitos en general de esta iniciativa: como les comentaba, 411 edificios han postulado, hemos realizado más de 250 visitas técnicas, abarcando las 97 comunas en el país. La idea de estos servicios públicos, como les comentaba, es que ellos puedan conseguir recursos, ya sea fondos públicos, como por ejemplo el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, programas sectoriales por subdere, o fondos propios también de la institución. Por otro lado, también hemos facilitado las bases técnicas para que cada servicio, si así lo considera, podría implementar estos proyectos bajo un modelo ESCO. Y en un cuarto pilar, como iniciativa, este año 2025 tenemos lo que es energía comunitaria asociativa. Este programa, el cual también realizamos un concurso, al igual que Parque Solar Comunitario y al igual que los servicios sanitarios rurales, a principios de este año, y el objetivo es generar beneficio a las comunidades que viven en zonas de proyectos de energía, y por lo cual entregamos un proyecto de prefactibilidad bajo el modelo de propiedad conjunta, y con esto estamos promoviendo una transición justa en el objetivo de lograr una carbono neutralidad en la matriz energética de Chile. El compromiso de este concurso que tenemos con el Ministerio de Energía es elaborar 3 proyectos a nivel de prefactibilidad técnica, luego de los cuales, y después de una evaluación técnica y económica, veremos, de acuerdo al presupuesto que tenemos, poder implementar entre 1 y 3 proyectos. Se trata de diseñar técnicas socialmente proyectos de generación distribuida en una alianza con el sector privado. En este caso, por ejemplo, se invita al sector privado de generación que ellos coloquen o dispongan de un terreno apto para la construcción de la planta, y nosotros, por nuestra parte, cofinanciar este proyecto para ser implementado. También tiene que haber todo un trabajo con la comunidad cercana a este punto de generación, de manera de que sea un proyecto, como lo dice su nombre, de energía comunitaria asociativa. El resultado de este concurso es que han llegado 3 posibles proyectos en 2 regiones del país y en 3 comunas de Chile, que son en Coquimbo y en la región de los lagos, específicamente las comunas de Ovalle, Los Vilos y Cochamó. Todas estas iniciativas que le he estado comentando, tanto el Parque Solar, SCR y Energía Comunitaria Asociativa,
debiéramos comenzar a implementarnos a fines de este 2025. Ahora, para entrar un poquito más en detalle de lo que es el pilar número 1, que es Parque Solar Comunitario, voy a dejar con usted a Claudio Pérez para que le indique en profundidad lo que ha sido este piloto que realizamos en Talagante y también algunos datos de otra iniciativa que hemos llevado. Claudio. Sí, Vittorio, hay un par de problemas técnicos con Claudio. De momento están intentando conectarlo todavía. ¿Ya? Sí, mira, de momento, Vittorio, te agradecería que nos pudieras ayudar consultando algunas de las preguntas que han hecho en el chat mientras se conecta Claudio. ¿Te parece? Mira, Perfecto. una de las preguntas dice, ¿cuáles son las fechas estimadas de las licitaciones que tienen en mente? Perfecto, Javier. Em, bueno, la verdad que va a depender un poco, ¿cierto?, de la velocidad con que estamos realizando la selección propia de los proyectos en en los distintos pilares, pero por ejemplo, en lo que es parque solar comunitario, que pueden ser entre 5 a 6 proyectos, como les contaba, plantas de hasta 300 kilos, nosotros prevemos más o menos durante septiembre, a fines de septiembre, poder ya subir la licitación al mercado público. Esto significa que con los tiempos regulares que tiene todo el proceso, debiéramos estar partiendo las implementaciones a fines de noviembre o durante el mes de diciembre. En el caso de los sistemas agrícolas rurales, también estimamos que debiéramos comenzar ya derechamente las implementaciones por diciembre, lo que significa que debiéramos estar licitando a mediados del mes de octubre. Y bueno, por el otro lado de tesoreros públicos, como les decía, eso va a depender ya de cada institución, donde estamos orientados más que nada para el 2026. Perfecto, Vittorio. Muchas gracias por esa pregunta. Procedamos a responder otra más que habla de qué se está pensando para el año 2026, si hay recursos estatales para implementar otro tipo de proyectos el año que viene. Ok, bueno, en el andar que hemos tenido como Ministerio de Energía, en específico en generación distribuida, ¿cierto? Eh, Primero, como les comentaba, se partió fuerte con lo que es techos solares públicos, luego tuvimos una evolución con programas como Casa Solar Social y este último piloto, ¿cierto?, de propiedad conjunta en la comuna de Talagante y que es la consecución ahora de estos 5 o 6 que vienen a fin de año. Queremos seguir en esa línea, queremos seguir ir trabajando en nuevos proyectos que sean del tipo piloto, pero vemos muy auspicioso por el lado del Techo Solares Públicos 2.0, que hay varias instituciones que ya tienen algunos recursos propios y otros que están gestionando recursos para implementar estos proyectos en techos solares, edificios públicos, durante el 2026. Perfecto. Muchas gracias, Vittorio. Bueno, mientras se realizan algunos ajustes, digamos, para que pueda conectarse Claudio, vamos a hacer un pequeño cambio en el esquema de la jornada técnica. Por lo tanto, vamos ahora a seguir con la presentación que venía posteriormente a la de Claudio. Por lo tanto, vamos a ir ahora con este bloque 3, a ver si podemos lograr contactarnos con Claudio para poder dejarlo a la final de la jornada.
Por lo tanto, agradezco tus palabras y tu presentación, Vittorio. Muchas gracias por ello y bueno, los invito entonces a que continuemos con el bloque 3, llamado errores frecuentes, donde ahora lo que vamos a hacer es justamente mostrar los errores que cuestan caro, lo que no se debe hacer en las declaraciones y cómo pueden evitar las sanciones. Por lo tanto, a partir de los casos reales, revisaremos los errores más comunes que se han detectado por la superintendencia en la declaración de instalaciones fotovoltaicas, donde se mostrarán fotografías, situaciones frecuentes, buenas prácticas, para que les permitan a ustedes evitar observaciones y eventuales procesos administrativos. En esta ocasión vamos a dejar a Francisco Rodríguez Álvarez, quien es uno de nuestros fiscalizadores senior de la Unidad de Fiscalización de Nodos Energéticos, quien tiene una amplia experiencia en terreno y en la formación de instaladores eléctricos y también de fiscalizadores al interior de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Francisco, te doy el pase. Espero que estés muy bien y que nos puedas introducir en todas estas buenas y malas prácticas que se han detectado durante este año. Adelante. Muchas gracias, Javier. Gracias a todas las personas que se han mantenido hasta este minuto. En esta última presentación, o la penúltima, podría ser ahora, vamos a hablar de errores que cuestan caro, así se tituló, y tiene que ver con dos temas, uno que tiene el costo material y otro que tiene que ver con el que significa cuando una presentación es rechazada o una instalación es rechazada en una visita de terreno. Así que vamos a ver el menú que tenemos preparado, los contenidos, tenemos consideraciones previas a las declaraciones del TD4, vamos a ver procesos de tramitación, si bien ya hemos revisado en otras veces el proceso de conexión, pero aquí vamos a ver algunos errores que se producen en estas declaraciones. También vamos a ver errores frecuentes que son detectados, pero en declaraciones que la revisión es documental. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que no hay que hacer. Vamos a ver qué es lo que es un proyecto especial, cómo se declara un proyecto especial, que lo vamos a nombrar también en alguna parte de la presentación. Y finalmente, como muy bien lo decía Javier, vamos a ver los errores que cuestan caro porque de alguna manera han llevado a pagar multa por parte de los instaladores y también a tener que hacer adecuaciones o reparaciones que no fueron consideradas en el desarrollo del diseño inicial. Como introducción, y muy bien lo explicaba Franco en la primera presentación, hemos sido testigos, digamos, de una profunda transformación del sector eléctrico. Cuando parte la ley 20.571, ahora 21.118, se ha desarrollado estos proyectos de forma exponencial, la cantidad de proyectos, como lo mostraba en un gráfico inicial. Pero hay que destacar que eso ha sido así porque las reglas han sido claras desde el principio. La actualización normativa se ha desarrollado bastante frecuentemente, el 2017, también en el 2020 y ahora el año pasado, 2024, la última cambio regulatorio que muy bien lo explicaba Franco. Todo este desarrollo, todo este avance que ha tenido la energía fotovoltaica y en particular la energía renovable en Chile, corresponde a un trabajo colaborativo, ¿ya? Donde estamos nosotros, donde está la industria, están los gremios, está el mundo académico también, y por supuesto están los instaladores eléctricos. En un principio, con Javier hacíamos inspecciones de manera muy didáctica, muy pedagógica, explicábamos las instrucciones, pero ya el mercado ya está maduro, el mercado ya sabe lo que hacer, pero todavía hay cosas que corregir. Por eso que en estas presentaciones vamos a ir mostrando lo que no se debería hacer. Previo a eso, unas consideraciones del diseño, que siempre es bueno tener presente. En las presentaciones, en las iniciales presentaciones que hacíamos hace mucho tiempo, damos mucho detalle en lo que es el diseño. Ahora vamos a tomar el recordatorio de esto solo para evitar errores. Por ejemplo,
si yo quiero hacer un proyecto fotovoltaico, tengo que revisar cuál es el consumo. Y recuerda que esto está pensado en el autoconsumo, y el ideal es no excederlo. ¿Y cómo lo consigo? A través de la revisión de las boletas eléctricas del consumo mensual. ¿Ya? Porque no está muy bien diseñar un sistema cuando está muy sobredimensionado, hay costos adicionales y procesos adicionales que también podrían ocurrir. También la evaluación de la techumbre, si el espacio disponible o si se va a hacer a nivel de piso. Los temas de la sombra también son muy importantes en todo lo que es el diseño. Se invita siempre a no improvisar. Siempre se invita a que todo lo que se desarrolle sea en base a un diseño programado. La normativa vigente, las instrucciones técnicas, los RGR, por ahí en las consultas frecuentes veía que no sabía la diferencia entre un RGR y otro instructivo. RGR es un reglamento de generación residencial, ¿ya? Aplicado a NetBilling. También están dentro de las revisiones que nosotros utilizamos la normativa de los pliegos técnicos RIC, reglamento de instalaciones de consumo, la norma técnica y el reglamento de NetBilling. Y por supuesto la norma técnica de distribución y un manual de buena y mala práctica que lo vamos a explicar al final. Como decía yo, una buena práctica comienza con una correcta etapa de diseño. Es muy importante y aporta mucho leer los manuales del fabricante. Si bien nosotros indicamos siempre que hay que seguir esas indicaciones, sé que la normativa siempre en los instructivos coloca el mínimo de restricción. El fabricante podría aportar un poco más acerca de los temas de sus equipos, sobre todo de cómo dar y entregar las garantías, ¿ya? La planificación también y el mantenimiento también en las instalaciones hay que tener una visión acerca de cómo yo voy a subir, por ejemplo, a limpiar los paneles, cómo voy a tener un sistema de monitoreo para ver si el sistema está operando o no está operando, cómo van a ser los ajustes a futuro. Sabemos nosotros que una instalación sin acceso a mantención y sin monitoreo en el tiempo, sabemos que no va a ser sostenible. Dentro de las consideraciones previas a la declaración del TD4, existen varias herramientas que ayudan al diseño, que ayudan a aportar ideas previas antes de iniciar el proceso de conexión, que nos van a ayudar a tener una visión preliminar. Por ejemplo, está el explorador de capacidad. El explorador de capacidad, que está en la página SEC, es un documento, perdón, es una aplicación que tiene transformadores, que aquí lo podemos ver en la imagen, que tiene unos puntitos de color verde, tiene de color rojo y de color amarillo, similar a un semáforo, y nos va a dar una primera vista de la factibilidad técnica para poder instalar un sistema de generación. ¿Cómo se utiliza? Está el link de ingreso, está escrito aquí arriba. Yo puedo poner el número de cliente o dónde está, qué distribuidora es, la dirección también, y me va a llevar este mapa con los puntitos que yo mencionaba. Y si yo hago un clic en alguno de los puntitos que podría ser que el transformador que está muy cerca de mi propiedad, voy a tener datos muy importantes acerca de su estado y su disponibilidad para un sistema de generación. En el ejemplo que estamos viendo en este minuto, yo hice clic sobre un punto de color verde, donde dice que el transformador de 75 kilos, como está verde, dice que está 100% disponible para conectar sistemas de generación. ¿Ya? Esto yo lo puedo contrastar con la información que me entrega la empresa distribuidora, donde yo hago la solicitud de conexión. Si vamos a revisar uno de los puntos rojos, ya que uno que está al lado, que es un transformador que ya dice que no tiene disponibilidad para conectar un sistema de generación, yo también contrasto con lo que me dice la empresa distribuidora, si tengo que hacer alguna obra adicional o no. Esta información es muy sencilla de utilizar, está en la página, en el link que mostramos adelante, y así como esta, también hay otra herramienta que es un poco más antigua, que es el explorador solar, que es muy útil. Sabemos nosotros que existen sistemas como este que son propios de las marcas, ¿ya? Cada marca tiene su simulador que es muy eficiente en algún lugar, pero este es un explorador chileno del Ministerio de Energía y es muy sencillo de utilizar, ¿ya? Uno entra a la página que está aquí, enlace de ingreso, que es del Ministerio de Energía, selecciona un lugar de Chile donde quiere instalar su sistema de generación, me va a mostrar las coordenadas, me muestra la latitud y la longitud,
del punto que yo elegí, aquí cerca de Los Vilos, en la cuarta región, y me da muchísima información. Primero, información de la radiación en kilowatt por metro cuadrado por día, entendiendo que los días de enero, febrero y noviembre y diciembre son los más bajos y los más altos y los más bajos en generación. Los meses de invierno son con una radiación un poco más baja, pero me da muchísima información en gráficos. Incluso finalmente yo puedo descargar un informe completo de todo lo que va a ocurrir en el año. También tiene un análisis de lo que es el tiempo, la temperatura. O sea, es una información también importante que yo puedo simular. También puedo poner yo, o me da la inclinación más eficiente, y también el azimuto, la orientación también más eficiente para el punto donde yo estoy eligiendo. Son herramientas muy, muy útiles para la previa del diseño. Y le sumamos también la calculadora, calculadora del Ministerio de Energía, que permite estimar el ahorro. O sea, yo con mi sistema de generación que voy a instalar, cuánto va a ser lo que yo voy a ahorrar y cuál va a ser el beneficio, porque en muchos de los casos los sistemas de generación fotovoltaicos son financiados por las mismas personas, y que ellos quieren saber en cuánto van a recuperar la inversión. Entonces, con esta calculadora, hay una calculadora básica y una calculadora avanzada, se puede determinar esos valores. Continuando con las consideraciones previas a la declaración, tenemos que saber cuáles son los equipamientos que están autorizados, ¿ya? Entendemos que para poder conectar un sistema de generación a la red y que éste inyecte, tenemos que tener autorizados los productos. ¿Cuáles son los productos? Los paneles fotovoltaicos y también los inversores fotovoltaicos. En esta página nosotros, aquí está el link de ingreso, en nuestra página SEC, están tanto los productos para generación distribuida y también los productos que deben ser autorizados o ya están autorizados para lo que es electromovilidad. ¿Qué es lo que es importante? Cuando se realizó el proceso de autorización de producto, pasa a ser, forma parte de una base de datos que en el momento de la declaración del TD4 se puede elegir el producto que yo estoy instalando en un menú, y inmediatamente va a cargar ya todos los documentos de su autorización. Por eso yo me aseguro que el producto que yo estoy declarando o voy a instalar ya está autorizado por la SEC. Tenemos la plataforma GDA, que se realiza todo el proceso de conexión, la solicitud de conexión. Vamos a ver un esquema más adelante. Tenemos cómo conseguir los formularios. Como explicaba Julio al principio, ya no es necesario ir a la empresa distribuidora, sino que todos estos documentos se entregan de forma online. La última parte del proceso es solamente la que no sería online, que sería la del cambio de medidor. Pero esta plataforma está en un servidor nuestro y tiene todo el proceso de conexión. Por supuesto, la plataforma de declaración, hay manuales para poder entrar. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que las declaraciones sean declaradas lo mejor posible, para que no se rechacen muchas veces y no nos quede tiempo ni al instalador que declara, ni tampoco nosotros como revisores en un sinfín de vueltas de rechazo y revisión, ¿ya? Tenemos que, antes de declarar, dice, asegurarse de los datos, que los datos de instalador estén actualizados, ¿ya? El contacto de teléfono, la dirección, y aquí hay una indicación que dice que esto previene o nos ayuda a no tener algún tipo de suspensión de licencia, ¿ya? En algunos procesos, con formulaciones de cargo, se envían los documentos a la dirección del instalador. Este no está, o su dirección no está correcta, no está actualizada, y se produce el problema que el documento se devuelve y nosotros le suspendemos la licencia para que pueda volver a tomar la dirección correcta y poder hacer el proceso como corresponde. En el proceso de tramitación y conexión ya de un T4, hemos visto el proceso de conexión varias veces en muchas presentaciones anteriores. Tenemos la solicitud de conexión,
la empresa distribuidora responde con la respuesta a la solicitud de conexión, después viene la construcción o declaración del T4, y en este punto es muy importante indicar que nosotros pero muy importante que el momento de la declaración, la instalación ya esté terminada y se hayan realizado todas las pruebas que indica el instructivo, pruebas de conexión, pruebas de la medición de puesta a tierra, y en ese minuto recién hacemos la declaración. Hemos visto instalaciones que las visitamos y no están conectadas, no están terminadas, no se han hecho las pruebas, entonces eso es algo que no puede ocurrir. Luego, dentro de este diagrama, continúa la notificación de conexión y finalmente la respuesta y el protocolo de conexión con el cambio de medidor, que sería la única parte que no es online, ¿ya? Se estima que podría durar entre 30 y 60 días. Aquí está el acceso, se ingresa de la misma manera que ingresa el instalador creándose como un usuario. Y aquí hay una pregunta que es muy importante, dice, ¿puede la distribuidora rechazar mi solicitud? En realidad no puede. La ley obliga, digamos, a la empresa distribuidora que tiene que permitir la conexión del sistema de generación, pero podrían haber ciertas adecuaciones técnicas que las va a indicar y que podrían ser cambios algunos cambios en la red o aumento de capacidad o cambios en el empalme que por supuesto serían del costo de la persona que la está solicitando. Pero en estricto rigor, la empresa no puede negarse a una solicitud de conexión. Vamos a revisar dentro de esta misma parte que es el formulario de la solicitud de conexión, cuáles errores hemos visto nosotros. Aquí tenemos una solicitud de conexión. Vemos que se está solicitando un sistema de generación de 8 kilos con una capacidad de inyectar de 8 kilos. Esto está correcto, pero indica acá que el sistema está en operación con isla prevista. Y ahí yo me he dado cuenta que existen, lo más probable, alguna confusión respecto de los términos. Por eso quise poner acá la definición de isla y la definición de isla interna, ¿ya? Para aclarar este punto y entender que la conexión o funcionamiento en isla ocurre cuando hay un corte de energía, pero los equipos de generación que están conectados son capaces de quedar funcionando y energizando la red en esa isla. Para eso los inversores deben estar configurados para funcionar en isla y, por supuesto, debe tener una autorización o una indicación de la empresa distribuidora, ¿ya? Y la isla interna, que es la más común, también cuando hay un corte de energía, que lo que hace esta isla con su sistema de generación propio a través de batería puede energizar la casa o la propiedad de forma total o parcial con los sistemas de generación que están internos. El funcionamiento del isla hasta ahora no lo hemos visto en ninguna declaración porque requiere quitar la protección de isla que tiene el inversor, que es una de las cosas que nosotros siempre revisamos en las inspecciones, que no quede funcionando de esta manera, porque sabemos que esto va a tener que ser declarado como un proyecto especial y va a tener que tener autorización de la empresa distribuidora. Más adelante vamos a explicar qué es lo que es un proyecto especial, cómo se declara, porque no solo este caso, sino que habrían otros que también irían por ese camino. Otros errores también que hemos visto en las declaraciones es cuando, no errores, sino que indicaciones que tiene la respuesta o a la solicitud de conexión, o el formulario 3, cuando es la respuesta y no coincide la capacidad instalada que solicitó con la cantidad de inyección de excedente que se solicitó. En este caso hay una pequeña diferencia de 30 solo para inyectar y de 50 que es la capacidad instalada, y para esto el sistema de generación va a necesitar de un sistema de limitación de inyección. Todos los elementos que se requieren para este sistema de limitación de inyección están indicados en el RGR02, en el capítulo 16, en forma completa. Habla principalmente de un sistema de control de inyección interno que es electrónico por parte de los inversores, y también va a requerir un relé de potencia inversa también para poder asegurar que esta vez no va a estar calibrado en cero, sino que va a estar calibrado a la inyección máxima permitida de excedentes por la empresa distribuidora. Recalcando eso,
vamos a ir a respuestas también de la solicitud de conexión de proyectos que son más grandes, proyectos que son mayores a 100 kilos y que requieren una protección RI centralizada. La respuesta a la solicitud de conexión, la empresa distribuidora tiene que indicar claramente si permite el acceso al compacto, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo que sí lo permite, y acá tenemos un ejemplo que no permite al compacto. Generalmente dan algún tipo de explicación de por qué no está el acceso, a veces la capacidad del Barden, o existe un transformador con 2 elementos aquí, dice que tiene 2 elementos, que no se puede conectar la raíz, pero en el caso que sí lo permite, ¿ya? Aquí lo indicamos, la norma técnica dice que si tiene acceso, debe medir en media tensión y debe permitirse el acceso al compacto de medida. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que la protección RI va a tener que estar midiendo al lado del compacto, y ocurre que muchas veces la distancia es importante entre el compacto de medida y donde está el sistema de generación. Entonces la RI queda bastante lejana. Entonces, en un principio, el cableado que se hace, digamos, muy difícil de hacer. Se permitió una solución a través de comunicación de la RI en forma inalámbrica, que en un principio se tenía que hacer un proyecto especial y declararlo, como lo vamos a ver, como proyecto especial, pero ahora, como explicaba muy bien Franco, dentro de los cambios normativos ya está incluido este sistema inalámbrico para poder transmitir las señales de la RI en el interruptor de acoplamiento con un sistema de disparo transferido, y no tendría que hacerse este trámite del proyecto especial. Lo único que va a decir, y lo dice en el instructivo, que debe respetar lo que dice la norma técnica respecto de los tiempos y de qué va a pasar si la RI pierde esta comunicación y cuál es el estado. Por supuesto, es con la planta apagada. Pasando ya a otro punto de la presentación, y viendo ya los errores frecuentes, pero aún no en la parte de terreno, sino que en la parte documental. Tenemos varias cosas que tenemos que entender, ¿ya? Una declaración incompleta, una declaración incorrecta, que esté mal documentada, va a haber un rechazo, por supuesto, pero estos rechazos muchas veces son innecesarios, ¿ya? Y van produciendo demoras en el proceso. Sabemos que aquí hay un usuario final que va a perder la confianza en el instalador, porque va a entender que ha sido rechazado por la SEC y podría decir: oye, esta persona no está instalando correctamente. Podría entrar dudas y pérdida de confianza con el instalador respecto del usuario final. A nosotros también nos produce problema, porque tenemos que revisar varias veces una declaración. Por lo tanto, para nosotros sería muy importante evitar este tipo de rechazo, y por eso que queremos ver algunas cosas documentales que nos impida tener estos retrasos y el impacto que este tiene en la confianza con el cliente final. Por ejemplo, declarar empalme MT en media tensión y las configuraciones estén en baja tensión. Nosotros tenemos súper claro que un sistema que tiene un empalme en media tensión, la configuración de las protecciones deben estar en media tensión. La misma plataforma, cuando de T4, el mismo formulario, cuando usted elige la alternativa que su empalme es en media tensión, inmediatamente cambia el formato de la declaración a media tensión en el caso que así sea. Aquí podemos ver en la imagen ajustes que están en baja tensión, que son los que indican la norma técnica y son los más conocidos, pero dentro del formato de una configuración de protección en media tensión. Entonces, nosotros hacemos observaciones de esto porque entendemos que de esta manera está configurada la protección o están configurados los inversores. Entonces se rechaza. Esto no debería haberse rechazado. Y ahí es donde está la pérdida de tiempo que hablábamos al principio. En esta parte ya están correctos los valores que están indicados en la norma técnica, y también el formulario está adaptado para poder escribir valores en media tensión. Eso es uno de los errores frecuentes. Otro de los errores frecuentes, y también a veces nos ha llevado a hacer formulaciones por algún tipo de problema que hemos constatado en terreno respecto de la característica de los paneles. Franco indicaba que los paneles fotovoltaicos debían tener una autorización especial, una certificación
especial, la IS 61701, que es resistencia a la salinidad. ¿Ya? Esto en el momento que el panel se autoriza, si se pone este certificado de resistencia, inmediatamente va a quedar escrito acá como panel compatible con zona costera. ¿Ya? Y eso va a ser suficiente pues, para nosotros comparar la distancia que va a tener al borde costero, en este caso del ejemplo es Pichilemu, pero ¿dónde está la incongruencia? Que está frente al mar. Él pone acá en la instalación que está sobre 10 kilómetros. Entonces nosotros usamos cualquier aplicación de planos para poder ver que la distancia no es la real, y en este caso el panel que él tenía no estaba autorizado para zona costera. O sea, hay una mala información que está ingresada en la plataforma, y adicionalmente con el tiempo él corrigió esta autorización de producto y pudo ser declarado. Lo fuimos a ver a terreno también para ver mayor detalle de la instalación. Otro punto que es muy importante, que es el perfil de red, y recordar siempre lo que significa el perfil de red. Estamos hablando de sistemas que están conectados a baja tensión. El perfil de red lo tiene o no lo tiene el inversor, y eso es indicado también en la autorización del producto, comprobando que se puede ver en las imágenes, en las pantallas del inversor, si tiene el perfil. Pero ¿qué significa que tenga perfil de red? La norma técnica indica ciertos valores de voltaje y valores de frecuencia que el inversor tiene que tener en el momento de la conexión y de la reconexión. Si estos valores no se cumplen o no están dentro de los intervalos, el inversor se debe desconectar. ¿Ya? Estos valores, que son como 9 o 10, cuando el inversor sí tiene perfil de red, uno elige el país en un menú que aparece, Chile, y ya deberían estar cargados preliminarmente, y no tiene que seleccionarse en forma manual. Entonces se cargan automáticamente los valores que están acá, y nosotros nos aseguramos que sí está cumpliendo la normativa, la norma técnica respecto de la configuración de los valores del inversor. Cuando no tiene, ahí empiezan los problemas, porque se pide un documento que es este, que muchas veces no es tan creíble, porque algunas veces no trae la información particular del inversor que está indicando acá como que está configurado, no salen los números de serie del aparato, entonces queda confusión. Y lo peor de todo, que hemos visto en inspecciones de terreno, que cuando vamos a revisar la configuración de un inversor que no tiene perfil de red, no está correctamente configurada, porque al ser esta configuración en forma manual, por supuesto que se pueden cometer errores, y es un punto importante dentro de la inspección que nosotros tenemos en terreno. Cuando es documental, si no tiene perfil de red, se tiene que ingresar este documento. Y llegamos ya a la parte de declaración de proyectos especiales. ¿Ya? Yo al principio hablaba que un proyecto especial con la protección a red inalámbrica se tenía que ejecutar en forma de un oficio, ¿ya? Y ahora ya lo incluye la normativa, y así lo vamos a hacer seguramente para algunos procesos que se van a ir repitiendo durante este año. Pero ¿cuál es la forma correcta de declarar un proyecto especial? Sabemos que está en la plataforma, que está en forma paralela. Nosotros podemos ingresar un T4 en forma online, pero para un proyecto especial tendría que hacerse de manera distinta, ¿ya? Deberíamos tener una reunión, digamos, donde la persona explique el proyecto, tenga los antecedentes y todos los documentos, fichas técnicas y toda la información relativa a su proyecto, lo debe ingresar por la oficina de parte SEC. Después, una vez que nosotros analizamos los documentos, preparamos un oficio, nos pronunciamos acerca de esta solución que la persona da. Si este pronunciamiento permite la instalación que ellos quieren hacer, nosotros lo avisamos con el departamento jurídico, y después en la declaración T4 ellos adjuntan este documento para poder respaldar que la solución que se pretende hacer es una solución ya realizada por el departamento técnico de SEC. ¿Ya? Un ejemplo, lo veíamos delante, la operación en isla de un sistema de generación que debe ser previamente autorizado por la empresa distribuidora. Esto debe ingresar como proyecto especial. Todo lo que sale de la normativa, lo que no está específicamente escrito,
soluciones innovadoras, por ejemplo, tecnologías que no están muy conocidas o no están regulados en los instructivos vigentes, deben realizarse como proyecto especial. Tenemos también un proyecto especial que se está estudiando, que son tejas solares, si bien fueron autorizadas como producto, pero la instalación ahora hay que revisarla y va a entrar como un T4, pero como un proyecto especial de generación. Seguramente en las próximas presentaciones vamos a tener imágenes recientes de aquello. Continuamos con los errores que cuestan caro. Ya la parte que tiene más imágenes de la presentación. Tenemos ejemplos reales, ¿ya?, de inspecciones que nosotros hemos hecho y que se han declarado a través del T4. Tenemos que entender también que hay un análisis previo en la revisión documental para poder determinar si la instalación que vamos a ir a ver tiene alguna criticidad o no. ¿Cuáles son los riesgos que se consideran en esta revisión preliminar? Riesgos para la seguridad de las personas, que está asociado a protecciones diferenciales que o no existen, o están bypaseadas, hemos visto, o no son del tipo que corresponde, o simplemente no operan, ¿ya? Riesgo para las personas, riesgo para la seguridad de las instalaciones, y ahí es muy importante la sección de los conductores, porque sabemos que estas instalaciones que tienen su dimensión de alimentadores pueden producir incendios, y el riesgo para la integridad del sistema declarativo. O sea, cuando los instaladores entregan información que no es correcta, ya sea por error o por mala intención, cuando esto ocurre también es un riesgo para la integridad del sistema declarativo. ¿Cuál es la idea? Que los instaladores puedan reconocer cuáles son los errores críticos, los vamos a dejar muy bien marcados, entender por qué son graves y, por supuesto, prevenirlo. En todas las inspecciones que nosotros hacemos en terreno y con instaladores que están muchas veces recién comenzando, le decimos, mire, todos los errores que nosotros encontramos acá, en la próxima declaración usted tiene que, y en las que siguen, usted tiene que corregirlo. No queremos ver un aprendizaje, digamos, queremos ver que si bien se detectaron problemas, en las siguientes declaraciones estas ya no están. Tenemos a la fecha, si queremos un poquito de número, tenemos más de 25 procesos sancionatorios con multa que superan las 200 UTM. Tenemos también algunas suspensiones de licencia. Los principales incumplimientos, información errónea o falsamente declarada, lo que yo hablaba recién, subdimensión de conductores, protecciones diferenciales que no operan, son incorrectas. Esto es muy importante, partes metálicas de estructuras que no están aterrizadas o quedan aisladas, siendo metálicas, baterías mal instaladas como entretecho o baterías bajo escaleras que hemos visto también. Y aquí está una serie de documentos, tenemos el checklist, después tenemos un informe técnico que se hace y por supuesto la formulación de cargo, y ojalá con todo esto que estamos indicando no se repitan masivamente. Vamos a ver una serie de imágenes ahora que muestran ciertos puntos con su respaldo normativo, por ejemplo, que son críticas, ¿ya?, y que llevan a formulación de cargos y multas. No aterrizar estructura, ¿ya? El RGR indica en el 17.2 que todas las partes metálicas de la instalación deben estar conectadas a tierra, que vemos la caja de derivación, que no está conectada a tierra, cuando de tierra pasa directamente de una tubería a otra, sin tener aquí un anclaje de alguna manera para hacer que esta caja de derivación y también su canalización quede aterrizada. También vemos la combinación que existe cuando hay tableros que son plásticos, ¿ya? El tablero plástico, si bien en algunos casos resiste algún IP65 o más, pero tenemos dudas nosotros de lo que es instalar estos tableros plásticos directamente a la radiación solar. Además que el punto más importante, como aquí está muy mal hecho, es que la tubería o la canalización de la cual depende no se puede aterrizar de una manera lógica. Esto que está puesto aquí con un terminal de ojo y un conductor, tarde o temprano va a romperse y por supuesto perder la puesta a tierra de la tubería. Lo mismo pasa en estas canalizaciones que están de manera artesanalmente aterrizadas. Eso es lo que no queremos. Otra cosa que es súper importante que tiene que ver con la protección diferencial. Indicamos que la protección diferencial es uno de los puntos críticos que nos llevan a sanciones, ya sea
que esta no opere, que esta no sea de la capacidad para donde está instalada. Aquí encontramos una protección de 300 mA, dice si se alcanza a ver 0,3 amperes, si bien es de tipo A, pero 300 miliamperes no es para una instalación menor de 10 kilos, al menos no en el rango de los 5 kilos que ahora establece en el punto A la normativa. Por lo tanto, no protege a las personas. Otro punto, y también lo indicamos antes, que criticidad 3 que nosotros llamamos, que son puntos críticos que llevan a formulaciones de cargo, es la subdimensión de los conductores, ¿ya? Aquí podemos ver, por ejemplo, que hay un conductor que me parece que es un 2,5 milímetros, ya con una protección de 20 amperes. O sea, esta protección bipolar de 20 amperes no está protegiendo a este conductor. Y donde lo revisamos nosotros en las tablas del RIC, en las tablas de conductores. También lo dice en el RGR02 que se debe respetar el 1,5% y lo que indica el RIC de la tabla, el RIC 4 de la tabla 4.4. Aquí tenemos la tabla. Vemos la tabla 4.4, las secciones, vemos los métodos de instalación, donde nosotros siempre indicamos que el método A1 es para los conductores que están dentro de un tablero eléctrico, ¿ya? Pero esto no lo indicamos nosotros como forma arbitraria, sino que lo indica el 6.2.2 del RIC 2. ¿Ya? Eso está escrito de esa manera, que se debe usar el método A1. Ahí donde muchos diseños tienen el error de subdimensionar los conductores. Tenemos también errores que cuestan caro. Vemos un sistema de generación que está conectado directamente a los bordes de una protección, ¿ya? El instructivo es súper claro en decir que esta conexión entre el sistema fotovoltaico y el sistema existente debe ser dentro de una barra. Aquí hay mucho riesgo eléctrico. Tenemos también algunas termografías que muestran que aumenta mucho la temperatura en estas condiciones y no queremos que estas condiciones ocurran. Aquí hay una serie de descoordinaciones donde la información que se entrega en el unilineal es incorrecta. También hay una subdimensión de un conductor de 5.26 milímetros, que es THHN, pero 5.26, que lo vemos acá en la tabla, que en el modo A1, porque está dentro de un tablero, resiste solamente 37 amperes, pero está con una protección de 40. Esto es bastante recurrente en la revisión documental, y cuando vamos nosotros a terreno, comprobamos esta condición, tomamos la fotografía y esto nos lleva, por supuesto, a una formulación de cargo o a multa. Esto pasa en sistemas habitacionales, como nombraba Franco al principio, que son la mayor cantidad de proyectos fotovoltaicos son habitacionales, pero también ocurre en sistemas que son más grandes. Sistemas, por ejemplo, aquí tenemos, porque recuerden que NetBilling llega hasta 300 kilos, donde ya hay secciones importantes de conductores, e incluso en esas condiciones hemos visto unas protecciones, por ejemplo, 630 amperes, aquí tenemos conductores dobles de 95 milímetros, de los cuales, si uno mide 95 milímetros, 216 en la 1, si lo multiplicara por 2, muy fácil quedaría por 100 y algo, y queda subdimensionado, y aún no hemos considerado los factores de pérdida que tiene el usar alimentadores dobles. Entonces hay varias observaciones, y no estamos hablando de declaraciones que son residenciales, sino que son ya semi-industriales, y que de alguna manera también ponen en riesgo estos sistemas y el peligro de incendio que tiene la subdimensión de conductores. Errores que cuestan caro. Aquí yo creo que el título de la presentación lo muestra muy bien, porque el uso de un conductor de aluminio, ¿ya? El uso de conductor de aluminio en instalaciones interiores no está permitido. Existe una única posibilidad de utilizar el conductor de aluminio cuando es de forma aérea. ¿Ya? Ahí lo indica el RGR, que se supone que hay una distancia importante del sistema de generación en las zonas más rurales al punto de conexión. Se permite aluminio, pero en forma aérea. Ya aquí nosotros encontramos un conductor de aluminio que es 120 milímetros, que es de forma subterránea, como lo vemos acá desde la planta hasta el punto de conexión, de forma subterránea, y que el RIC tampoco lo indica, porque se define conductor como cobre.
¿Ya? Esto es muy importante porque indico que errores que cuestan caro, porque hacer este tipo de cambio, después cambiar toda esta distancia de muchos metros, 150 metros conductor, cambiarlo a cobre, que no fue diseñado, no fue considerado en el diseño inicial, por supuesto que nos produce un tremendo costo a los instaladores. Son muchas de las observaciones técnicas que nosotros hemos encontrado en terreno y que nos han llevado a establecer estas multas. Y nosotros queremos que esto así no ocurra, por eso próximamente anunciamos el manual de buenas prácticas que va a estar ya, que está en proceso de construcción, que ya va a estar disponible. Con esto ya termino la presentación. Este manual está muy completo. Hemos puesto muchas más de las imágenes que vimos acá en esta presentación y que muestra ya 10 años, más de 10 años que llevamos en el Green en Chile, y cómo ha ido evolucionando y cómo va a ser una herramienta fundamental para el desarrollo de proyectos. Nosotros siempre indicamos que los reglamentos, el RGR 01, 02, no son manuales de cómo hacer las cosas, sino que es la normativa que pone las reglas mínimas para que haya los menos riesgos. Pero este sí es un manual de buenas prácticas, donde muestra cosas buenas que hacer, muchos buenos ejemplos de cosas que es un poco la experiencia de muchas empresas instaladores que se llevan a este manual para poder compartirlo y ser una herramienta útil y confiable para que la declaración de las instalaciones sea correcta y con las menores observaciones posibles. Con eso, Javier, yo ya termino. No sé si tienes alguna pregunta para poder abordar dentro del chat de preguntas. Sí, ¿qué tal, Francisco? Muchas gracias. Qué bueno que pudimos ya finalizar esta parte del bloque. Y sí, mira, ahora vamos a dar el paso a algunas de las preguntas que ingresaron por el chat. Han ingresado hartas preguntas, la verdad. No todas se han puesto, digamos, de forma pública. Algunas han sido respondidas de forma directa, ¿ya? Pero lo importante es que se están dando respuestas a las mismas. Mira, una de las primeras preguntas dice: ¿cuál de los errores detectados en terreno requiere una mayor atención por parte de los instaladores? De terreno. Mira, nosotros, bueno, lo veíamos un poco en las imágenes anteriores, es la subdimensión de conductores. ¿Ya? La subdimensión de conductores, yo creo que no se entiende muy bien cuáles son las tablas a emplear y el método a emplear, porque si bien nosotros tenemos harto criterio en el análisis de este punto, porque no consideramos el alimentador que va por las tuberías, por ejemplo. ¿Ya? Solo consideramos las partes que están dentro del tablero. ¿Ya? Si hay un pequeño extremo del conductor que viene en la canalización y llega al tablero y llega una bornera o llega o una protección, nosotros eso no lo consideramos el que va, que está estrictamente dentro del tablero, como el método A1. Yo diría que eso es eso muy importante, también como protecciones diferenciales que no operan, que se ve también, lo veíamos también en la presentación. Nosotros tenemos la forma de hacer pruebas con los distintos tipos de diferencial AC, tipo A, y por supuesto nos dicen a nosotros los departamentos jurídicos que dicen que si la protección no opera es como si no estuviera. Entonces yo creo que esos dos términos, yo creo que esos dos puntos son, a mi gusto, lo que más ocurre en el terreno. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Mira, hay varias preguntas, la verdad, pero en honor al tiempo y dado que se nos unió Claudio, tratemos de cerrar prontamente otra de las preguntas que dice: ¿qué cambios normativos recientes deberían priorizar los instaladores en el momento de su declaración? Cambios recientes. Bueno, Franco explicó muy bien todos los cambios normativos que tuvo la versión 2024 del reglamento. Yo creo que lo más importante y que cambia un poco el tema de las canalizaciones en corriente continua es el uso de la protección de arco eléctrico. El uso de la protección de arco eléctrico pretende que el inversor, por supuesto, cuando está habilitado y contiene esta protección, apenas existe un arco en la parte de corriente continua, que es la parte más peligrosa de la instalación, inmediatamente opere y deje
desconectado el string que detectó el arco. Yo creo que eso es muy importante porque siempre nosotros acá en la normativa chilena siempre se ha protegido mucho la parte de corriente continua. Para nosotros ha sido la parte más importante de la instalación y la que siempre procuramos que tenga, que la canalización bien hecha, que los conductores no estén unidos. O sea, siempre nos hemos preocupado mucho la parte de corriente continua. Entonces, de alguna manera, cuando ya esté andando esta parte de la normativa y fiscalicemos terreno, este punto, podría flexibilizarse un poco la parte de continuidad. No al nivel de ser tan rígido, de tener tubería metálica, porque siempre tiene que ser metálica si va positivo o negativo. Entonces se podría flexibilizar un poco por ahí. Por ahí yo veo que va a ser un cambio, digamos, dentro de todo lo que se ha desarrollado en el green en estos años. Así que atento a tener inversores con esa tecnología y también tendremos algún método de prueba y lo vamos a incluir seguramente en las pruebas y chequeos que se hacen en terreno. Eso yo creo, Javier. ¿Alguna otra pregunta? No, en honor al tiempo vamos a continuar con la presentación de Claudio, así que Francisco, te agradezco la presentación. Y nos queda muy claro entonces que hoy en día hay que reforzar, como tú bien dijiste, subdimensionamiento de conductores, ¿cierto? Y la protección AFCI en los inversores. Bien, entonces para poder continuar con la última parte de esta jornada técnica, voy a dejar con ustedes a Claudio Pérez Barra, quien es el jefe del área de energías renovables de la Agencia de Sostenibilidad Energética, que nos va a compartir su experiencia con los programas de Casa Solar y Parque Solar Comunitario de Talagante. Dejo con ustedes a Claudio. Adelante. Gracias, Javier. ¿Se escucha bien para confirmar? Sí, se escucha bien, Claudio. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Hola a todos y todas. Voy a partir, ya me presentó muy bien ahí Javier. Lo primero que les quiero contar es sobre Casa Solar. Un poco para tener en antecedentes lo que se ha realizado en este programa masivo que instalamos sistemas fotovoltaicos a nivel nacional en casa en un momento que existían 5.000 casas en Chile y hoy ya vamos más de las 20.000 casas a nivel nacional, que el mercado ha explotado gracias a estos programas. Uno de los principales motores, obviamente, que esto ha hecho un financiamiento público. El primer caso solar fue con un financiamiento de 5.000 millones de pesos que logró también tener gran parte de los fondos levantados desde los beneficiarios. Este fue un programa que fue orientado a la clase media en un inicio, donde colocaban un copago importante, un 44% del financiamiento fue de los usuarios y los fondos públicos fueron un 55%. Y eso levantó un abanico de proyectos importantes. Logramos de manera general, en la primera versión del programa, instalar 4.690 sistemas de Arica a Punta Arenas en 50 comunas del país. Fueron 7 megawatts instalados aproximadamente y 2.229 toneladas de CO2 evitadas a la atmósfera gracias a estos programas que son anuales, lo que contribuyó, digamos, este programa en un inicio. También tenemos unos proyectos más sociales, también de casas solar, pero en casas solares en dos gobiernos regionales. Uno, el gobierno regional de O'Higgins, que financió gran parte, acá casi un 95% de los proyectos, fue un poco distinto al otro, porque acá el foco era familias vulnerables, adultos mayores, principalmente, donde la inversión era más compleja para que realizara cada usuario, y acá sí fue gran parte de la inversión de los gobiernos regionales, siendo los usuarios colocando en O'Higgins colocaban 50.000 pesos y en Antofagasta 100.000 pesos para tener el sistema fotovoltaico y lo otro lo financiaba, digamos, el gobierno regional. Ahí los grandes números respecto a cuánto fue la inversión en el caso de O'Higgins fueron 1.700 600 millones, que fue, y ahí está el paraguas más o menos de qué nos costó cada una de las cosas. Lo más importante y lo más caro, digamos, es la inversión de los proyectos mismos.
Y acá van los grandes números de Antofagasta, 1.500 sistemas en 4 comunas de Antofagasta, Tocopilla, tenemos ahí también Mejillones, Tocopilla y Sierra Gorda. Esas son las 4 comunas que tenemos en Antofagasta y que están en instalación actualmente, por lo tanto se suman a la cartera de proyectos que llevamos en total, y ahí sí instalamos sistemas de 1 kilowatt, por lo tanto ahí el número es cerrado, un 1,5 megawatts instalado gracias a este programa. Y el otro programa de 700 proyectos, 700 kilowatts, instalado en 33 comunas. Este proyecto de O'Higgins fue en total, digamos, en todas las comunas de la región, por lo tanto ahí no era distribuido en algunas comunas, sino que en todas las comunas instalamos y ahí podían participar hartas personas de este programa. Esperamos, obviamente, en algunas regiones, y dependiendo de los gobiernos regionales, levantar recursos para poder hacer más proyectos como este, o el que les voy a mostrar a continuación, que tiene que ver con el proyecto implementado de Talagante. No cabe destacar que en total llevamos casi 7.000 sistemas instalados gracias a este programa Casa Solar, contando los gobiernos regionales y el Casa Solar 1.0 y 2.0 de clase media. Bueno, ahora lo importante, y queríamos darle mucho detalle a este proyecto piloto del primer parque más grande, digamos. Existían algunos proyectos pilotos que también se implementaron desde la Agencia de Sostenibilidad, pero este proyecto, la gracia que tiene es que fue un proyecto piloto en el sentido de que llegamos al máximo que nos permitía la ley implementar. En este proyecto nosotros nos basamos principalmente en el artículo 8, que lo mostraron ahí respecto al DS88, que nos permite inyectar la energía a la red de distribución, básicamente, y descontar las inyecciones en la factura eléctrica, que es lo que nos permite hacer la generación distribuida. También, lógicamente, gracias a la ley 20.571, primero, kilowatts, que es la que nosotros nos estamos basando ahora para poder realizar estos proyectos básicamente de propiedad conjunta. Acá es importante destacar que el marco normativo sigue siendo igual que el net billing común y corriente, solo que nos olvidamos un poco de la curva de consumo. Aquí este es el esquema tradicional, ¿cierto? Pero cuando hablamos de una propiedad conjunta, es, al menos en el esquema que nosotros estamos haciendo en Talagante, no es con autoconsumo, sino más bien es 100% o casi 100%, porque hay algunos consumos, alguna luz, o el inversor igual consume el LED del inversor, qué sé yo, pero es mínimo. Pero en general, casi toda la energía que se genera de estos parques solares comunitarios son inyectadas a la red, y la curva de consumo, no olvidamos un poco que existe, y solo existe la curva, esa campana de Gauss conocida por una generación fotovoltaica. El proyecto de Talagante, comentarle los grandes números. Nos costó este proyecto 268 millones la planta fotovoltaica y 97 millones la línea de media tensión. No es solo una línea de media tensión, quiero destacar ahí, porque también tiene varios componentes que encarecen de la línea. Tiene una subestación, por supuesto un transformador con todo lo que tiene que tener eso. También tiene un medidor bidireccional inteligente con monitoreo. Tiene también un reconectador automático que también encarece el proyecto y hace que sea robusto también y pueda desconectar. Voy a hablar un poquito, pequeños detalles cuando les muestre los componentes del sistema más adelante, pero los costos fueron eso en general. Obviamente se tienen costos operacionales de la agencia que se traducen en sus 45 millones. Y nosotros hablamos de que el valor por kilowatt implementado fue de 1.369.000 pesos, el kilowatt instalado de un proyecto como esto, de donde estamos obviamente buscando recursos para poder implementar más de estos parques solares, quizás con gobiernos regionales, por ejemplo. Las cifras generales del programa. Bueno, los 300 kilowatts
nosotros calculamos que generan 400.000 kWh al año, por lo tanto, los 300 kW generarían 51 millones de pesos de ahorro anual, ¿ya? ¿A quienes fueron beneficiadas? Fueron 193 viviendas las que se benefician con este proyecto, y si uno lo lleva, 800 kWh para cada persona anual por cada vivienda, y esos son 230 millones o 230.000 pesos anuales por vivienda. Ya más o menos, si uno lo divide en 12, uno podría llegar a unos 20.000 pesos más o menos en promedio de la factura. Se entenderá que en verano es más, en invierno es menos, por un tema de la generación fotovoltaica. Contarle un poco de los criterios de selección. Es interesante saber que acá no es tan fácil elegir a los usuarios. Acá hubo una selección. Primero, eran viviendas sociales. Pertenecían a un registro social de hogares menor al 40%. Por eso fue 100% financiado por el Ministerio de Energía, donde lo implementamos desde la agencia. También las viviendas eran inviables técnicamente para instalar paneles solares arriba del techo. Si bien eran casas, pero el problema que tenían era que tenían estos techos con pizarreño, es decir, fibrocemento con asbesto. Esto entenderán, y para los que más saben, es que estos proyectos no se puede, habría que cambiarle el techo para poder implementar en techos con asbesto, porque produce asbestosis estos techos. Entonces es una complejidad poder instalar en techos con fibrocemento asbesto. También tenía una gran cantidad de adultos mayores las viviendas que se seleccionaron, y los empalmes y la acometida estaban, quizás esta fue la más compleja, en el sentido de que si bien estaban vigentes, funcionaban, pero que no tuvieran irregularidades muy, muy graves que no nos permitieran seguir adelante con esos beneficiarios. Nosotros pensábamos beneficiar a 300, más o menos. Habían 320 en la villa Los Lagos, que fue la villa que se seleccionó en el proyecto de Talagante, y finalmente, por varios motivos, llegamos a 193 beneficiarios. Creo que la principal razón era desconfianza. La gente no creía que esto fuera tan maravilloso, que le iban a descontar la cuenta de la luz, y no creyeron en el proyecto, y básicamente no se quisieron inscribir. Hoy hay personas que nos están pidiendo incorporarse después de que nos rechazaron inscribirse en el proyecto, que era totalmente gratuito para ellos poder incorporarse en esa villa. Y a poner cámaras, distintas cosas que finalmente hizo que la desconfianza bajara el número de beneficiarios finales. Es importante entender en estos proyectos que no es necesario que la planta fotovoltaica esté conectada eléctricamente a los beneficiarios. Ya la ley permite que el proyecto esté conectado a la misma distribuidora eléctrica del cliente que se va a ver beneficiado por el sistema de propiedad conjunta. Por lo tanto, pues, en este caso está a 8,7 kilómetros de distancia. Estaba en otro lado, digamos, en la villa, no estaba cerca de la planta, y de igual forma se puede descontar solamente con el número de clientes de los usuarios. Se puede hacer este descuento, muy parecido a cómo funciona el descuento remoto, donde se coloca, digamos, el número de clientes en el contrato de conexión, de contrato y en el contrato de propiedad conjunta, y ahí la distribuidora puede hacer el descuento a través de lo que inyecta la planta en el lugar de generación. Le hace el descuento después prorrateado según lo que dice el contrato de propiedad conjunta, que voy a mostrar un poquito el detalle de esos números que colocamos en el contrato de propiedad conjunta de Talagante. Acá un poco quería contar un poco las componentes del sistema. Es importante señalar que este proyecto, si pueden fijar ahí, hay una calle donde dice Google Earth.
ahí está la calle y el sistema fotovoltaico está a 450 metros de la calle principal. Por lo tanto, el sistema fotovoltaico tenía que también financiar una línea de media tensión, y por eso aparece ahí los costos, la línea de media tensión, igual como lo hacen hoy los PMGD, por ejemplo, que tienen que, cuando realizan una instalación, un proyecto solar fotovoltaico, tienen que evacuar esa energía con una línea de media tensión. Y acá los componentes principales fueron y los tips, por decirlo así, de la instalación, es que estaba en la planta fotovoltaica, y lo más cercano a la planta fotovoltaica se instaló un transformador de 300 kVA que permite, ¿cierto?, elevar la tensión a media tensión, y eso se fue hacia, digamos, hacia la red de distribuidora que es CGE, y en el punto de conexión, con un tap-off, nosotros instalamos de dos sistemas, digamos, primero el sistema de medida, que es el sistema, digamos, un equipo de medida con su respectivo medidor bidireccional, y importante señalar que además se instaló un reconectador automático. Este reconectador automático es súper importante porque no solo sirve para desconectar la planta, por supuesto, en caso de falla, pero también tiene un relé que lo que hicimos fue hacer que fuera un 2x1. ¿Qué significa ese 2x1? Que funcionara como RI, la típica RI que es centralizada en el punto de conexión, es decir, con las funciones de tensión y frecuencia, que midiera esas variables y pudiera desconectar la planta en caso de que las variables de tensión y frecuencia estuvieran presentes en la red, desconectar a la planta por eso. Es digamos, el 1, y el 2 es una variable que nos dimos cuenta con este proyecto que no estaba subsanada, o que no era tan lógica respecto a cómo nos iban a cobrar la tarifa eléctrica en el proyecto. Porque para la distribuidora eléctrica, cuando tienen un transformador de 300 kVA, es como que yo tuviera un consumo de 300 kVA. Y no era así, porque esto es una planta de solo inyección. Por lo tanto, ese relé nos permitía, además, con la función de protección direccional de potencia, con la función 32, se configuró para que el flujo de potencia que fuera hacia la red fuera de 300 kilowatts, porque es lo que podía inyectar la planta, y hacia el consumo fuera de 10 kilowatts. Eso nos permite tener una tarifa muy parecida a la BT1, en este caso como una AT1, por decirlo así, y que no nos cobraran en términos de potencia en punta y todo lo que tienen estas tarifas más complejas y más caras. Y tampoco modificación de las redes, ni mucho menos, porque no íbamos a tener un consumo mayor a 10 kilowatts, que era un par de luces, y el consumo del inversor, el LED del inversor, no sé, transformador, un poco de consumo, y nada más, digamos. Entonces, es por eso que se configuró también el relé con esta protección, o con esta función de protección, y por eso le llamo el 2x1 en el relé de potencia inversa. Además de la protección RI, todo integrada en este equipo, ¿cierto?, del reconectador automático. Otros componentes más generales de la planta solar, 546 paneles de 550 watt peak, eran 6 mesas de paneles, distribuidos, ¿cierto?, de dos paneles por mesa, 3 inversores de 100 kilowatts y 16 hincados para las mesas de los paneles. Un azimut de 33 grados respecto al norte, no quedó exactamente, pero sí queda bien ordenado respecto a y se simuló, digamos, esa forma de orientación que tenía. Ya, y esto era lo que les comentaba, lo que queda en el concepto de propiedad conjunta, tiene que ver con cuánto es el descuento que se le realiza a cada uno de los usuarios. El descuento se coloca por porcentaje de inyecciones. ¿Ya? Para los 193 usuarios se dejó un 0,45%, por 193 me da un 86,85%.
Eso quiere decir que cada usuario tenía 0,45% de las inyecciones de la planta. 0,45%. Entonces, el usuario 1, número de cliente 1, 0,45. Número de cliente 2, 0,45. Y así sucesivamente se dejan en contrato de propiedad conjunta, cosa que cada uno de los usuarios tenga el 0,45% parejo para todos. Y ese descuento de energía anual corresponde a 347.000 pesos por usuario. Y eso es más o menos a grandes rasgos, y el descuento, eso en kilowatt-hora, y el descuento anual es 230.000 pesos, el descuento anual, 347.000 kilowatt-hora lo que le correspondería según las simulaciones que hemos realizado respecto a cada usuario. El empalme de la planta, como les comentaba, igual va a tener un consumo muy chiquitito, por este tema de los LED del inversor, por las luces que pusimos. En algunos proyectos estamos pensando en colocar cámaras por seguridad. Ese pequeño consumo va a tener un 0,2% de las inyecciones, y eso corresponde a 102.000 pesos más o menos anual. Es poquito lo que se considera para ese empalme. Y para la municipalidad, que aquí es súper importante que lo pensamos para ahorros, no para ahorro mismo de la MUNI, sino que